Mediante este video daré a conocer mi punto de vista acerca de tensión eléctrica o diferencia de potencial. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Su unidad de medida es el voltio. A continuación, presento los niveles de tensión eléctrica. Alta tensión eléctrica. Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Baja tensión eléctrica. De acuerdo con los artículos 3 y 4 del Reglamento Electrotécnico, para baja tensión, las instalaciones eléctricas de baja tensión son aquellas cuya tensión nominal es igual o inferior a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. Media tensión eléctrica. Es el término que se usa para referirse a instalaciones con tensiones entre 1 y 36 kilovoltios. Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución eléctrica que finalizan en centros de transformación en donde normalmente se reduce la tensión hasta los 420 voltios. Aparato de medida de tensión eléctrica. Voltímetro. Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos. Sobretensión. La sobretensión es un aumento por encima de los valores establecidos como máximos de la tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito o instalación eléctrica. En la mayoría de los casos puede causar graves problemas a los equipos conectados a la línea desde su envejecimiento prematuro hasta incendios o destrucción de los mismos. Tipos de sobretensiones. Sobretensiones permanentes. Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensión superior al 10% de la tensión nominal y de duración indeterminada, generalmente debido a la descompensación de las fases, habitualmente causada por la rotura del neutro. La rotura del neutro provoca una descompensación en las tensiones simples, lo que produce en los receptores reducción de vida útil, destrucción inmediata e incluso incendios. Sobretensiones transitorias. Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que pueden alcanzar valores de decenas de kilovoltios y una duración del orden de microsegundos. Las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica. Conclusión. Al trabajar en instalaciones eléctricas recuerde siempre cortar todas las fuentes de tensión, bloquear los aparatos de corte, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, delimitar y señalizar la zona de trabajo. Medidas preventivas. Conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y bajo tensión. Se debe comprobar la ausencia de voltaje en un equipo adecuado. El responsable de un sector de trabajo o en el hogar debe recurrir a estos expertos en el caso de averías o nuevas instalaciones. En el uso de un equipo o aparato hogareño, al notar cosquilleos o el menor chispazo, se debe proceder a su inmediata desconexión y posterior notificación. No utilizar cables prolongables que no dispongan de conductor de protección para la alimentación de receptores con toma de tierra. En el caso de una persona electrizada, no la toque directamente.
Clasificación de las líneas de alta tensión. Líneas de tercera categoría. Tensión nominal superior a 1000 e igual o inferior a 30.000 voltios. Líneas de segunda categoría. Tensión nominal superior a 30.000 e igual o inferior a 60.000 voltios. Líneas de primera categoría. Tensión nominal superior a 66.000 e inferior a 220.000 voltios. Líneas de categoría especial. Tensión nominal igual o superior a 220.000 voltios. Clasificación de fuentes eléctricas. Fuentes de alimentación lineales. Las fuentes lineales siguen el esquema transformador rectificador, filtro, regulación y salida. Fuentes de alimentación conmutadas. Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transistores en conmutación, mientras que en un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación. Las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias 20 y 100 kHz, típicamente entre corte abiertos y saturación cerrados. La forma de onda cuadrada resultante se aplica a transformadores con núcleo de ferrita. Los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias. Tipos de tensión eléctrica. Tensión en componentes pasivos. La diferencia de potencial entre los terminales de un componente pasivo dependen de las características del componente y de la intensidad de corriente eléctrica. Tensión en un condensador. Un condensador sencillo son dos placas paralelas de un material conductor en un medio aislante eléctrico. La tensión en un condensador produce un flujo de electrones en donde en una placa queda un exceso de electrones y en la otra falta de ellos. Tensión en una bobina. Una bobina es un conductor o alambre enrollado, en especial las bobinas se ocupan en corriente alterna, que es una corriente que cambia de magnitud con el tiempo, generando una diferencia de potencial en sus terminales. Tensión eficaz. La tensión eficaz o valor eficaz de la tensión es el valor medido por la mayoría de los voltímetros de corriente alterna. Ventajas y desventajas del uso de la energía eléctrica. Gracias a la energía eléctrica podemos encender muchos de nuestros aparatos electrónicos que a diario nos facilitan la vida. Gracias a muchos de estos aparatos electrónicos como el celular o el computador, por medio de Internet, la comunicación se ha vuelto mucho más sencilla entre las personas. Otro gran aporte que se da con la creación de la energía eléctrica son los medios de comunicación, como el tren eléctrico, que fue un gran invento. Desventajas. Las fábricas más grandes aprovechan esta energía para producir sus productos, dejan como residuo una cantidad de gas carbónico